Capítulo 4. Pequeñas diferencias y coyunturas críticas. El peso de la historia. Subtítulo. El mundo creado por la peste. En 1346, la plaga bubónica, también conocida como peste negra, llegó a la ciudad portuaria de Tana, en la desembocadura del río Don, en el Mar Negro. La plaga se transmitía a través de las pulgas que vivían en las ratas y la trajeron desde China los comerciantes que viajaban por la ruta de la seda, la gran arteria comercial transasiática. Por culpa de los comerciantes genoveses, las ratas no tardaron en propagar las pulgas y la peste desde Tana hasta el resto del Mediterráneo. A principios de 1347, la peste había alcanzado Constantinopla. En la primavera de 1348, se extendía por Francia y el norte de África y subía por la bota de Italia. La peste acababa con alrededor de la mitad de la población de cualquier zona afectada. El escritor italiano Giovanni Boccaccio presenció la llegada de la peste negra a la ciudad italiana de Florencia. La recordaría así: y no valiendo contra ella ningún saber ni providencia humana, casi al principio de la primavera del año antes dicho, empezó horriblemente y en asombrosa manera a mostrar sus dolorosos efectos. Y no era como en Oriente, donde a quien salía sangre de la nariz le era manifiesto signo de muerte inevitable, sino que en su comienzo nacían a los varones y a las hembras semejantemente en las ingles o bajo las axilas ciertas hinchazones, que algunas crecían hasta el tamaño de una manzana y otras de un huevo, y algunas más y algunas menos, y de las dos dichas partes del cuerpo, en poco espacio de tiempo empezó la pestífera buba a extenderse a cualquiera de sus partes indiferentemente, e inmediatamente comenzó la calidad de la dicha enfermedad a cambiarse en manchas negras o lívidas que aparecían a muchos en los brazos y por los muslos y en cualquier parte del cuerpo, y para curar tal enfermedad, no parecía que valiese ni aprovechase consejo de médico o virtud de medicina alguna. Casi todos antes del tercer día de la aparición de las señales antes dichas, quien antes, quien después, y la mayoría sin alguna fiebre u otro accidente, morían. La población de Inglaterra sabía que la plaga iba a llegar y todos eran muy conscientes de la fatalidad inminente. A mediados de agosto de 1348, el rey Eduardo III pidió al arzobispo de Canterbury que organizara plegarias y muchos obispos escribieron cartas para que los curas las leyeran en voz alta en misa para ayudar a la población a soportar lo que estaba a punto de caerles encima. Ralph de Shrewsbury, obispo de Bath, escribió a sus sacerdotes: Dios Todopoderoso utiliza truenos, relámpagos y otros golpes que emanan de su trono para azotar a los hijos que desea redimir. Por consiguiente, como ha llegado una peste catastrófica de Oriente a un reino vecino, hay peligro de que, a menos que recemos devotamente y sin parar, una peste similar despliegue sus ramas venenosas en este reino y azote y consuma a sus habitantes. Por lo tanto, todos debemos llegar ante el Señor a confesarnos recitando salmos. Pero no sirvió de nada. La peste atacó y mató rápidamente alrededor de la mitad de la población inglesa. Estas catástrofes pueden tener un efecto enorme en las instituciones de la sociedad. Quizás sea comprensible que muchísima gente se volviera loca. Boccaccio observó que otros, inclinados a la opinión contraria, afirmaban que la medicina certísima para tanto mal era el beber mucho y el gozar de andar cantando de paseo y divirtiéndose y satisfacer el apetito con todo aquello que se pudiese, y reírse y burlarse de todo lo que sucediese. Lo que en aquellas mujeres que se curaron fue razón de honestidad menor en el tiempo que sucedió. Sin embargo, la peste también tuvo un impacto transformador en el aspecto social, económico y político en las sociedades europeas medievales. A finales del siglo XIV, Europa tenía un orden feudal, una organización de la sociedad que apareció primero en Europa occidental tras el declive del Imperio Romano. Se basaba en una relación jerárquica entre el rey, los señores, que ocupaban el estrato medio, y los campesinos, que formaban el estrato final. El rey poseía la tierra y la concedía a los señores a cambio de servicios militares. A continuación, los señores asignaban tierras a los campesinos, a cambio de lo cual estos debían trabajarlas para ellos sin obtener remuneración y estaban sujetos a múltiples multas e impuestos. Los campesinos, que a causa de su estatus servil eran denominados siervos, estaban atados a la tierra, no podían trasladarse sin el permiso de su señor, que no era solamente el terrateniente, sino también juez, jurado y fuerza policíaca. Era un sistema muy extractivo, en el que la riqueza fluía de abajo arriba, de los muchos campesinos a un número reducido de señores. La enorme escasez de mano de obra que originó la peste negra sacudió violentamente los cimientos del orden feudal. Animó a los campesinos a exigir que cambiaran las cosas. En la abadía de Einsam, por ejemplo, los campesinos exigieron la reducción de muchas de las multas y del trabajo no remunerado.
Consiguieron lo que querían y su nuevo contrato empezaba con la afirmación: en el tiempo de la mortandad o la pestilencia, que tuvo lugar en 1349, apenas 2 arrendatarios permanecían en el feudo, y expresaron su intención de marcharse a menos que el hermano Nicolás de Upton, entonces abad y señor del feudo, llegara a un nuevo acuerdo con ellos. Y lo hizo. Lo sucedido en Einsam se repetía en todas partes. Los campesinos empezaron a liberarse de los trabajos obligatorios y de las muchas obligaciones que tenían con sus señores. Los sueldos empezaron a aumentar. El gobierno intentó poner fin a la situación y, en 1351, aprobó el Estatuto de los Trabajadores, que empezaba así: como una gran parte de las personas, y sobre todo de los trabajadores y siervos, han perecido debido a la peste, algunos de ellos, viendo la abundancia de los señores y la escasez de los siervos, no están dispuestos a servir a menos que reciban sueldos excesivos. Nosotros, considerando los graves inconvenientes que podrían causar la falta sobre todo de labradores y otros trabajadores agrícolas, hemos considerado adecuado decretar que todo hombre y mujer de nuestro reino de Inglaterra estará obligado a servir a quien haya considerado adecuado buscarlo, y que solamente tomará los sueldos, tierras, remuneración o salario que, en el lugar en el que desee servir, sean costumbre pagar. En el año 20 de nuestro reino de Inglaterra, el rey Eduardo III llegó al trono el 25 de enero de 1327, así que la referencia aquí es a 1347 o los 5 o 6 años comunes inmediatamente anteriores. De hecho, el estatuto intentaba fijar los sueldos en el nivel que se pagaba antes de la peste negra. Particularmente preocupante para la élite inglesa era el incentivo, el intento de un señor de atraer a los escasos campesinos de otro. La solución fue hacer que el castigo por dejar el empleo sin permiso del empleador fuera la cárcel. Si un cosechador o segador, o algún otro trabajador o sirviente, de cualquier nivel o condición, que permanezca al servicio de alguien, dejará dicho servicio antes del final del período acordado, sin permiso ni causa razonable, será castigado con pena de cárcel y no se dejará que nadie, además, pague o permita que se pague a alguien ningún sueldo, tierra, remuneración o salario de lo que era costumbre tal y como se ha mencionado anteriormente. El intento por parte del Estado inglés de poner fin a los cambios de las instituciones y los sueldos tras la peste negra no funcionó. En 1381 estalló la revuelta campesina, y los rebeldes, encabezados por Wat Tyler, incluso llegaron a dominar la mayor parte de Londres. A pesar de que acabaron siendo derrotados, y de que Tyler fuera ejecutado, no hubo más intentos de imponer el Estatuto de los Trabajadores. Los trabajos feudales se redujeron, empezó a aparecer un mercado de trabajo inclusivo en Inglaterra y los sueldos aumentaron. En principio, la peste negra afectó a la mayor parte del mundo, y en todos lados pereció una proporción similar de la población. Por lo tanto, el impacto demográfico en Europa Oriental fue el mismo que en Inglaterra y en Europa Occidental. Las fuerzas sociales y económicas en vigor también eran las mismas. La mano de obra escaseaba y la población exigía mayores libertades. Pero en el este funcionaba una lógica contradictoria más potente. Menos personas significaba sueldos mayores en un mercado de trabajo inclusivo. Sin embargo, eso dio a los señores un mayor incentivo para mantener el mercado de trabajo extractivo y a los campesinos como siervos. En Inglaterra esta motivación también había estado presente, tal y como reflejó el Estatuto de los Trabajadores. No obstante, los trabajadores tenían el poder suficiente, y consiguieron ciertos avances. No ocurrió lo mismo en Europa Oriental. Tras la plaga, los terratenientes de la parte oriental empezaron a adueñarse de grandes extensiones de tierra para ampliar sus posesiones, que ya eran más grandes que las de Europa Occidental. Las ciudades eran más débiles y estaban menos pobladas, y los trabajadores, en lugar de llegar a ser más libres, empezaron a ver atacadas las libertades que ya tenían. Los efectos fueron especialmente claros después del año 1500, cuando Europa Occidental empezó a demandar productos agrícolas como trigo, centeno y también ganado, procedentes de Europa Oriental. El 80% de las importaciones de centeno en Ámsterdam procedían de los valles de los ríos Elba, Vístula y Oder. Pronto, la mitad del floreciente comercio de los Países Bajos se realizaba con el este de Europa. A medida que se ampliaba la demanda occidental, los señores de la zona oriental elevaron al máximo su control sobre la mano de obra para aumentar su oferta. Esta etapa recibiría el nombre de segunda servidumbre, distinta y más intensa que su forma original a principios de la Edad Media. Los señores aumentaron los impuestos que recaudaban de las propias parcelas de los inquilinos y se quedaban con la mitad de la producción bruta.
En Korczyn, Polonia, todo el trabajo para un señor en 1533 era remunerado. Sin embargo, en 1600 casi la mitad era trabajo forzado y no remunerado. En 1500, los trabajadores de Mecklemburgo, en el este de Alemania, solamente tenían un número reducido de días de servicios de mano de obra no remunerados al año. En 1550, era de un día a la semana, y en 1600, de 3 días a la semana. Los hijos de los trabajadores tenían que trabajar para el señor gratuitamente durante varios años. En Hungría, los señores se hicieron con el control total de la tierra en 1514 y legislaron que habría un día por semana de servicios de mano de obra no remunerados para cada trabajador. En 1550, en vez de un día, se pasó a 2 días por semana. A finales de siglo, eran 3 días. Los siervos sujetos a estas reglas eran el 90% de la población rural en aquel momento. A pesar de que en 1346 había pocas diferencias entre Europa occidental y oriental en lo referente a instituciones políticas y económicas, en el año 1600 eran dos mundos distintos. En Europa occidental, los trabajadores ya no tenían deudas, multas, ni regulaciones feudales y se estaban convirtiendo en una parte clave de una economía de mercado floreciente. En cambio, en Europa oriental también participaban en esa economía, pero como siervos coaccionados que cultivaban los alimentos y los productos agrícolas que demandaban en Europa occidental. Era una economía de mercado, pero no era inclusiva. Esta divergencia institucional fue el resultado de una situación en la que las diferencias entre estas áreas inicialmente parecían muy pequeñas. En el este, los señores estaban un poco mejor organizados, tenían algunos derechos más y más tierras. Las ciudades eran más débiles y pequeñas, y los campesinos estaban menos organizados. Desde una gran perspectiva histórica, se trataba de pequeñas diferencias. No obstante, estas diferencias entre el este y el oeste de Europa revistieron mucha importancia para la vida de la población y para el camino futuro que seguiría el desarrollo institucional cuando el orden feudal fue sacudido por la peste negra. La peste negra es un ejemplo claro de una coyuntura crítica, un gran acontecimiento, una confluencia de factores que trastorna el equilibrio económico y político existente en la sociedad. Una coyuntura crítica es una arma de doble filo que puede provocar un giro decisivo en la trayectoria de un país. Por una parte, puede allanar el camino para romper el ciclo de instituciones extractivas y permitir que aparezcan otras más inclusivas, como en Inglaterra. O puede intensificar la aparición de instituciones extractivas, como en el caso de la segunda servidumbre en la Europa oriental. El hecho de comprender cómo la historia y las coyunturas críticas perfilan el camino de las instituciones económicas y políticas nos permite tener una teoría más completa de los orígenes de las diferencias en pobreza y prosperidad. Y además, nos permite explicar la situación actual y por qué algunos países hacen la transición a instituciones económicas y políticas inclusivas y otros, no. Subtítulo: la creación de instituciones inclusivas. Inglaterra fue el país que dio el primer paso hacia el crecimiento económico sostenido en el siglo XVII. Los grandes cambios económicos fueron precedidos por una revolución política que aportó un conjunto de instituciones económicas y políticas distintas, mucho más inclusivas que las de cualquier sociedad anterior. Estas instituciones tendrían implicaciones profundas no solamente para los incentivos y la prosperidad económicos, sino también para quienes cosecharían los beneficios de la prosperidad. No se basaban en el consenso, sino que eran el resultado de un conflicto intenso, ya que había distintos grupos que competían por el poder, cuestionaban la autoridad de los demás e intentaban estructurar instituciones a su favor. La culminación de las luchas institucionales de los siglos XVI y XVI fueron dos acontecimientos históricos: la Guerra Civil Inglesa entre 1642 y 1651 y, sobre todo, la Revolución Gloriosa de 1688. La Revolución Gloriosa limitó el poder del rey y del ejecutivo, y devolvió al Parlamento el poder para determinar las instituciones económicas. Al mismo tiempo, abrió el sistema político a una amplia muestra representativa de la sociedad, que fue capaz de ejercer una influencia considerable sobre la manera de funcionar del Estado. La Revolución Gloriosa fue la base para la creación de una sociedad plural, que se desarrolló a partir de un proceso de centralización político que también la aceleró. Creó el primer conjunto de instituciones políticas inclusivas del mundo. En consecuencia, las instituciones económicas también empezaron a ser más inclusivas. Ni la esclavitud ni las estrictas limitaciones económicas del período medieval feudal, como la servidumbre, existían en la Inglaterra de principios del siglo XVII. Sin embargo, había muchas restricciones respecto a las actividades económicas que podía realizar una persona.
Tanto la economía nacional como la internacional estaban ahogadas por los monopolios. El Estado recaudaba impuestos de forma arbitraria y manipulaba el sistema jurídico. La mayor parte de la tierra estaba sujeta a formas arcaicas de derechos de propiedad que hacían que fuera imposible de vender y muy arriesgado invertir en ella. Este panorama cambió tras la Revolución Gloriosa. El gobierno adoptó una serie de instituciones económicas que proporcionaron incentivos para la inversión, el comercio y la innovación. Impuso firmemente derechos de propiedad, lo que incluía las patentes que concedían derechos de propiedad a las ideas, con lo que proporcionaba un gran estímulo a la innovación. Protegía la ley y el orden. La aplicación de la ley inglesa a todos los ciudadanos no tenía precedentes históricos. Se puso fin a los impuestos arbitrarios y se abolieron los monopolios prácticamente por completo. El Estado inglés fomentaba intensamente las actividades mercantiles y procuraba impulsar la industria nacional, no solamente eliminando obstáculos para la ampliación de la actividad industrial, sino también prestando toda la potencia de la marina inglesa para defender los intereses mercantiles. Al racionalizar los derechos de propiedad, facilitó la construcción de infraestructuras, sobre todo de carreteras, canales y, más adelante, vías férreas, que demostrarían ser cruciales para el desarrollo industrial. Estas bases cambiaron decididamente los incentivos para todas las personas e impulsaron los motores de la prosperidad, allanando el camino para la revolución industrial. En primer lugar, la revolución industrial dependía de que los grandes avances tecnológicos explotaran la base de conocimiento que había acumulado Europa durante los siglos pasados. Era una ruptura radical con el pasado, posibilitada por la investigación científica y el talento de individuos únicos. Toda la fuerza de esta revolución procedía del mercado, que creó oportunidades rentables para que se desarrollaran y aplicaran las tecnologías. Fue la naturaleza inclusiva de los mercados lo que permitió que las personas asignaran su talento a las líneas de negocio adecuadas. También se basaba en la educación y las habilidades, ya que fue el nivel relativamente elevado de estudios, como mínimo, según los cánones de la época, lo que permitió que aparecieran emprendedores con la visión para emplear las nuevas tecnologías en sus negocios y encontrar trabajadores que tuvieran las habilidades para utilizarlas. No es casualidad que la Revolución Industrial empezara en Inglaterra unas cuantas décadas después de la Revolución Gloriosa. Grandes inventores como James Watt, perfeccionador de la máquina de vapor, Richard Trevithick, constructor de la primera locomotora de vapor, Richard Arkwright, inventor del torno de hilar de agua, o Isaac Buckington Brunel, creador de varios barcos de vapor revolucionarios, fueron capaces de aprovechar las oportunidades económicas generadas por sus ideas, confiaban en que sus derechos de propiedad fueran respetados y tenían acceso a mercados en los que sus innovaciones se pudieron utilizar y vender provechosamente. En 1775, justo después de haber renovado la patente de su máquina de vapor, que llamó máquina de fuego, James Watt escribió a su padre: «Querido padre, tras una serie de varias y violentas oposiciones, por fin tengo una ley parlamentaria que me concede la propiedad de mi nueva máquina de fuego a mí y a mis concesionarios, en toda Gran Bretaña y las plantaciones durante los 25 próximos años, que espero que sean muy beneficiosos para mí, puesto que ya existe una demanda considerable de esta máquina». Esta carta revela dos cosas. La primera es que Watt estaba motivado por las oportunidades de mercado que esperaba, por la demanda considerable en Gran Bretaña y sus plantaciones, las colonias inglesas de ultramar. La segunda muestra cómo fue capaz de influir en el Parlamento para conseguir lo que quería dado que daba respuesta al interés de individuos e innovadores. Los avances tecnológicos, el impulso de los negocios para ampliar e invertir y el uso eficiente de habilidades y talento fueron posibles gracias a las instituciones económicas inclusivas que desarrolló Inglaterra. Estas, a su vez, se fundaron en sus instituciones políticas inclusivas. Inglaterra desarrolló esas instituciones políticas inclusivas a causa de dos factores. Primero, había instituciones políticas, que incluían a un Estado centralizado, que le permitieron dar el siguiente paso radical, de hecho, sin precedentes, hacia las instituciones inclusivas con el comienzo de la Revolución Gloriosa. A pesar de que este factor distinguiera a Inglaterra de gran parte del mundo, no la diferenciaba significativamente del resto de los países de Europa Occidental como Francia y España. El segundo factor revestía mayor importancia. Los acontecimientos que condujeron a la Revolución Gloriosa forjaron una coalición amplia y poderosa capaz de imponer limitaciones duraderas al poder de la monarquía y al ejecutivo, que se vieron obligados a permanecer abiertos a las demandas de esta coalición.
De este modo, se sentaron las bases para las instituciones políticas plurales, que entonces permitieron el desarrollo de instituciones económicas que respaldarían la primera revolución industrial. Subtítulo: Pequeñas diferencias que importan. La desigualdad mundial aumentó notablemente con la Revolución Industrial británica o inglesa, porque solamente algunas partes del mundo adoptaron las innovaciones y las nuevas tecnologías que desarrollaron hombres como Arkwright y otros muchos posteriormente. La respuesta de los países a aquella ola de tecnologías, que determinó si languidecerían en la pobreza o lograrían un crecimiento económico sostenido, se debía, en gran parte, a los distintos caminos históricos de sus instituciones. A mediados del siglo XVIII, ya existían diferencias notables entre las instituciones políticas y económicas de todo el mundo. ¿Pero de dónde procedían esas diferencias? Las instituciones políticas inglesas se dirigían a un pluralismo mucho mayor en 1688, en comparación con sus homólogas en Francia y España, pero, 100 años antes, en 1588, las diferencias eran prácticamente inexistentes. Los tres países estaban gobernados por monarcas relativamente absolutistas: Isabel I en Inglaterra, Felipe I en España y Enrique II en Francia. Las tres luchaban contra asambleas de ciudadanos, el Parlamento en Inglaterra, las Cortes en España y los Estados Generales en Francia, que demandaban más derechos y control sobre la monarquía. Todas estas asambleas tenían distintos poderes y ámbitos. Por ejemplo, el Parlamento inglés y las Cortes españolas tenían poderes para recaudar impuestos, pero los Estados Generales, no. En España, era un asunto poco importante, porque, a partir de 1492, la corona española tenía un vasto imperio americano y se beneficiaba intensamente del oro y la plata que encontraba allí. En Inglaterra, la situación era distinta. Isabel I era mucho menos independiente desde el punto de vista financiero, así que tenía que pedir al Parlamento que recaudara más impuestos. A cambio, el Parlamento exigía concesiones, sobre todo, restricciones al derecho de Isabel I a crear monopolios. Fue un conflicto que el Parlamento ganó poco a poco. En España, las Cortes perdieron un conflicto similar. El comercio no solamente se monopolizó, sino que fue monopolizado por la monarquía española. Estas diferencias, que al principio parecían pequeñas, empezaron a importar mucho en el siglo XVII. A pesar de que América había sido descubierta en 1492 y Vasco de Gama había llegado a la India rodeando el Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África, en 1498, hubo que esperar hasta 1600 para que hubiera una enorme expansión del comercio mundial, sobre todo en el Atlántico. En 1585 comenzó la primera colonización inglesa de Norteamérica en Roanoke, lo que hoy en día es Carolina del Norte. En el año 1600, se fundó la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. En 1602, se creó su equivalente holandesa. En 1607, la Virginia Company fundó la colonia de Jamestown. En la década de 1620, fue colonizado el Caribe, y Barbados fue ocupado en 1627. Francia también se estaba expandiendo en el Atlántico y fundó la ciudad de Quebec en 1608 como capital de la Nueva Francia, en lo que actualmente es Canadá. Las consecuencias de esta expansión económica para las instituciones fueron muy distintas en Inglaterra, España y Francia debido a pequeñas diferencias iniciales. Isabel I y sus sucesores no podían monopolizar el comercio con América. Pero sí lo hicieron otros monarcas europeos. Así, mientras en Inglaterra, el comercio y la colonización en el Atlántico empezaron a crear un amplio grupo de comerciantes ricos poco vinculados con la corona, no ocurrió lo mismo en España ni en Francia. Los comerciantes ingleses no aceptaban el control real y exigían cambios en las instituciones políticas y la restricción de las prerrogativas reales. Tuvieron un papel crítico en la Guerra Civil Inglesa y en la Revolución Gloriosa. Hubo conflictos similares por doquier. Por ejemplo, los reyes franceses se enfrentaron a la rebelión de la Fronda entre 1648 y 1652. La diferencia fue que en Inglaterra era mucho más probable que los que se oponían al absolutismo triunfaran, porque eran relativamente ricos y más numerosos que los contrarios al absolutismo en España y Francia. Los caminos divergentes de las sociedades inglesa, francesa y española en el siglo XVII ilustran la importancia de la interacción de pequeñas diferencias institucionales con coyunturas críticas. Durante las coyunturas críticas, un gran acontecimiento, una confluencia de factores perturba el equilibrio existente de poder político o económico en una nación.
Esto puede afectar solamente a un único país, como la muerte del presidente Mao Zedong en 1976, que, al principio, creó una coyuntura crítica solamente para la China comunista. Sin embargo, a menudo, las coyunturas críticas afectan a un grupo de sociedades, del mismo modo que, por ejemplo, la colonización y, posteriormente, la descolonización, afectaron a la mayor parte del mundo. Estas coyunturas críticas son importantes porque existen enormes obstáculos contra las mejoras graduales, debido a la sinergia entre instituciones políticas y económicas extractivas y el apoyo que se prestan entre sí. La persistencia de este bucle de retroalimentación crea un círculo vicioso. Quienes se benefician del statu quo son ricos y están bien organizados, y pueden luchar eficientemente contra los grandes problemas que les arrebatarán sus privilegios económicos y su poder político. Una vez que se produce una coyuntura crítica, las pequeñas diferencias que importan son las desigualdades institucionales iniciales que activan respuestas muy distintas. Por esa razón, las diferencias institucionales relativamente pequeñas en Inglaterra, Francia y España condujeron a caminos de desarrollo fundamentalmente distintos. Los caminos fueron resultado de la coyuntura crítica creada por las oportunidades económicas que representó el comercio atlántico para los europeos. Aunque las pequeñas diferencias institucionales importen mucho durante las coyunturas críticas, no todas son pequeñas y, naturalmente, las más grandes conducen a modelos todavía más divergentes durante esas coyunturas. A pesar de que las desigualdades institucionales entre Inglaterra y Francia fueran pequeñas en 1588, las que había entre Europa occidental y oriental eran mucho mayores. En la parte occidental, estados fuertemente centralizados como Inglaterra, Francia y España tenían instituciones constitucionales latentes, el Parlamento inglés, los Estados Generales en Francia y las Cortes españolas. Además, había similitudes subyacentes en las instituciones económicas, como la inexistencia de servidumbre. Europa oriental era muy distinta. Por ejemplo, el reino de Polonia-Lituania estaba dominado por una clase de élite, denominada Szlachta, tan poderosa que incluso había introducido la elección de los reyes. No se trataba del control absoluto como en la Francia de Luis XIV, el rey Sol, sino del absolutismo de una élite, que igualmente tenía instituciones políticas extractivas. Los Szlachta gobernaron una sociedad en su mayoría rural cuyos siervos no tenían libertad de movimiento ni oportunidades económicas. Más al este, el emperador ruso Pedro el Grande también estaba consolidando un absolutismo mucho más intenso y extractivo de lo que incluso Luis XIV podía conseguir. En el mapa 8 se ofrece una forma sencilla de ver el alcance de la divergencia entre Europa occidental y oriental a principios del siglo XIX. Señala los países que todavía tenían servidumbre en el año 1800. Los países pintados de oscuro, la tenían, y los que muestran un color claro, no. Europa oriental está oscura y la occidental, clara. Sin embargo, las instituciones de Europa occidental no siempre habían sido tan distintas a las de Europa oriental. Como vimos anteriormente, empezaron a diferenciarse en el siglo XIV con el avance de la peste negra en 1346. Hasta entonces había pequeñas diferencias entre las instituciones políticas y económicas de Europa occidental y oriental. Inglaterra y Hungría incluso estaban gobernadas por miembros de la misma familia, los angévinos. Las diferencias institucionales más importantes que aparecieron tras la peste negra crearon el trasfondo en el que se producirían las divergencias más significativas entre Oriente y Occidente durante los siglos XVII y XVI. Pero ¿dónde surgieron estas pequeñas diferencias institucionales que iniciaron este proceso de divergencia? ¿Por qué Europa oriental tenía instituciones políticas y económicas distintas a las de Europa occidental en el siglo XIV? Porque el equilibrio de poder entre la corona y el parlamento era distinto en Inglaterra, Francia y España. Como veremos en el siguiente capítulo, incluso sociedades mucho menos complejas que nuestra sociedad moderna crean instituciones políticas y económicas que tienen poderosos efectos en las vidas de sus miembros. Esto sucedió incluso en el caso de los cazadores-recolectores, como sabemos por las sociedades que han sobrevivido, como el pueblo San del actual Botsuana, cuyos miembros no son agricultores y ni siquiera viven en asentamientos permanentes. No existen dos sociedades que creen las mismas instituciones, siempre habrá distintas costumbres, diferentes sistemas de derechos de propiedad y variadas formas de despisar un animal que se ha matado o de repartir un botín robado. Algunas sociedades reconocerán la autoridad de los ancianos, otras, no. Unas lograrán algún tipo de centralización política temprana, otras, no.
Las sociedades están constantemente sujetas al conflicto económico y político que se resuelve de distinta forma debido a diferencias históricas específicas, al papel de los individuos o simplemente, a factores aleatorios. A menudo, estas diferencias son pequeñas en un principio, pero se acumulan y crean así un proceso de deriva institucional. Igual que dos poblaciones de organismos aisladas se empezarían a distanciar lentamente en un proceso de deriva genética, porque las mutaciones genéticas aleatorias se acumulan, dos sociedades, por lo demás similares, también se empezarán a distanciar poco a poco en sus instituciones. E igual que en la deriva genética, la deriva institucional no tiene un camino predeterminado y ni siquiera tiene que ser acumulativa. Con los siglos, puede conducir a diferencias perceptibles y, en ocasiones, importantes. Las diferencias creadas por la deriva institucional llegan a ser especialmente importantes porque influyen en cómo reacciona la sociedad a los cambios de circunstancias económicas o políticas durante coyunturas críticas. Los modelos ricamente divergentes de desarrollo económico en el mundo dependen de la interacción entre las coyunturas críticas y la deriva institucional. Las instituciones políticas y económicas existentes, en ocasiones formadas por un largo proceso de deriva institucional y en otros casos, como resultado de respuestas divergentes a coyunturas críticas previas, crean el yunque sobre el que se forjará el cambio futuro. La peste negra y la expansión del comercio mundial después de 1600 fueron grandes coyunturas críticas para los poderes europeos e interactuaron con distintas instituciones iniciales para crear una gran divergencia. Como en el año 1346, los campesinos de Europa occidental tenían más poder y autonomía que en Europa oriental, la peste negra condujo a la disolución del feudalismo en la parte occidental y a la segunda servidumbre en la oriental. Como Europa oriental y occidental habían empezado a divergir en el siglo XIV, las nuevas oportunidades económicas de los siglos XVII, y XVI también tendrían implicaciones fundamentalmente diferentes para estas distintas partes de Europa. Como en el año 1600 el control de la corona era más débil en Inglaterra que en Francia y España, el comercio atlántico abrió el camino a la creación de nuevas instituciones con un mayor pluralismo en Inglaterra, mientras que en Francia y España reforzó a sus monarcas. Subtítulo: El devenir circunstancial de la historia. Los resultados de los acontecimientos durante coyunturas críticas están perfilados por el peso de la historia, porque las instituciones económicas y políticas existentes perfilan el equilibrio de poder y definen lo que es factible políticamente. No obstante, el resultado no está predeterminado históricamente, sino que es contingente. El camino exacto del desarrollo institucional durante estos periodos depende de cuál de las fuerzas en oposición logra tener éxito, de qué grupos son capaces de formar coaliciones efectivas y de qué líderes pueden estructurar los acontecimientos en provecho propio. El papel de la contingencia puede ilustrarse a través de los orígenes de las instituciones políticas inclusivas de Inglaterra. No solamente no había nada predeterminado en la victoria de los grupos que competían para limitar el poder de la corona y que deseaban instituciones más plurales en la Revolución Gloriosa de 1688, sino que todo el camino que conducía a esta revolución política estaba a merced de acontecimientos circunstanciales. La victoria de los grupos ganadores estaba inexorablemente relacionada con la coyuntura crítica creada por el auge del comercio atlántico que enriqueció y alentó a los comerciantes que se oponían a la corona inglesa. Sin embargo, un siglo atrás, no resultaba nada obvio que Inglaterra tuviera capacidad para dominar el mar, colonizar muchos territorios del Caribe y Norteamérica, ni abarcar gran parte del comercio lucrativo con América y Oriente. Ni Isabel I ni otros monarcas Tudor antes que ella habían construido una marina poderosa y unificada. La marina inglesa se nutría de barcos de comerciantes independientes y corsarios, y era mucho menos potente que la flota española. Sin embargo, los beneficios del Atlántico atrajeron a dichos corsarios, que se enfrentaron al monopolio español del océano. En 1588, los españoles decidieron acabar con esos enfrentamientos contra su monopolio, y con la intromisión inglesa en los Países Bajos españoles que, en aquel momento, luchaban contra España por la independencia. El monarca español, Felipe II, envió una flota potente, la Armada Española, bajo el mando del duque de Medina Sidonia. Muchos preveían que los españoles derrotarían definitivamente a los ingleses, reforzarían su monopolio del Atlántico y probablemente derrocarían a Isabel I, quizá logrando, por último, el control de las Islas Británicas. Sin embargo, ocurrió algo muy distinto.
El mal tiempo y los errores estratégicos que cometió Sidonia, al que habían puesto al mando en el último minuto tras la muerte de un comandante más experimentado, provocaron que la Armada española perdiera su ventaja. Contra todo pronóstico, los ingleses destruyeron gran parte de la flota de sus adversarios, que eran más potentes. A partir de aquel momento, el Atlántico se abrió a los ingleses con condiciones más equitativas. Sin aquella improbable victoria inglesa, los acontecimientos que habrían creado la coyuntura crítica transformadora y que generaron las instituciones políticas distintivamente plurales del período posterior a 1688, Inglaterra nunca se habría puesto en movimiento. En el mapa 9 se muestra el rastro de los naufragios españoles producidos en el momento en el que la Armada era perseguida alrededor de las Islas Británicas. Evidentemente, en 1588, nadie podía prever las consecuencias de la afortunada victoria inglesa. Probablemente, pocos comprendieron en aquel momento que aquello crearía una coyuntura crítica que conduciría a una gran revolución política un siglo después. No se debe presuponer que cualquier coyuntura crítica conducirá a una revolución política de éxito o a un cambio para mejor. La historia está llena de ejemplos de revoluciones y movimientos radicales que sustituyen una tiranía por otra, en un modelo que el sociólogo alemán Robert Michels describió como la ley de hierro de la oligarquía, una forma particularmente perniciosa del círculo vicioso. El fin del colonialismo en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial creó coyunturas críticas para muchas antiguas colonias. Sin embargo, en la mayoría de los casos del África subsahariana y en muchos de Asia, los gobiernos posteriores a la independencia simplemente arrancaron una página del libro de Robert Michels y repitieron e intensificaron los abusos de sus antecesores, a menudo reduciendo gravemente el reparto del poder político, desmantelando limitaciones y socavando los ya exiguos incentivos que proporcionaban las instituciones económicas para la inversión y el progreso económico. Solamente en algunos casos, en sociedades como Botsuana, véase el capítulo 14, utilizaron coyunturas críticas para iniciar un proceso de cambio político y económico que preparó el terreno para el desarrollo económico. Las coyunturas críticas también pueden dar como resultado un gran cambio hacia instituciones extractivas, en lugar de provocar el alejamiento de ellas. Las instituciones inclusivas, aunque tengan su propio bucle de retroalimentación, el círculo virtuoso, también pueden cambiar radicalmente de sentido y hacerse gradualmente más extractivas debido a los retos que surgen durante las coyunturas críticas, y la posibilidad de que esto ocurra es, de nuevo, contingente. La República Veneciana, como veremos en el capítulo 6, hizo grandes progresos hacia las instituciones políticas y económicas inclusivas en el período medieval. Sin embargo, mientras esas instituciones cobraban cada vez más fuerza en Inglaterra tras la Revolución Gloriosa de 1688, en Venecia se acabaron transformando en instituciones extractivas bajo el control de una reducida élite que monopolizó tanto las oportunidades económicas como el poder político. Subtítulo: Elementos para comprender el estado de la cuestión. La aparición de una economía de mercado basada en instituciones inclusivas y en el desarrollo económico sostenido en el siglo XVIII en Inglaterra se extendió por todo el mundo, entre otras razones porque permitió a Inglaterra colonizar gran parte del mundo. La influencia del desarrollo económico inglés llegó claramente a todas partes, pero no ocurrió lo mismo con las instituciones económicas y políticas que creó. La difusión de la revolución industrial tuvo distintos efectos en el mundo, de la misma forma que la peste negra tuvo diferentes efectos en Europa occidental y oriental, y como distintos fueron también los efectos de la expansión del comercio por el Atlántico en Inglaterra y en España. Fueron las instituciones que había en las distintas partes del mundo las que determinaron el impacto, y éstas eran realmente diferentes entre sí, puesto que las pequeñas diferencias iniciales se habían ampliado con el tiempo debido a coyunturas críticas anteriores. Estas desigualdades institucionales y sus implicaciones han tendido a persistir hasta el presente debido a los círculos viciosos y virtuosos, aunque de forma imperfecta, y son la clave para comprender cómo apareció la desigualdad mundial y cuál es la situación en la que nos encontramos. Algunas partes del mundo desarrollaron instituciones muy parecidas a las de Inglaterra, pero por vías muy distintas. Fueron los casos de algunos asentamientos de colonos europeos como Australia, Canadá y Estados Unidos, aunque sus instituciones aún se estaban formando cuando la revolución industrial se inició.
Como vimos en el capítulo 1, el proceso que empezó con la fundación de la colonia de Jamestown en 1607 y que culminó con la Guerra de la Independencia y la promulgación de la Constitución estadounidense, comparte muchas de las características de la larga lucha en Inglaterra entre el Parlamento y la monarquía, ya que también condujo a un Estado centralizado con instituciones políticas plurales. La revolución industrial se extendió entonces rápidamente a dichos países. Europa occidental experimentó muchos de los mismos procesos históricos, y tenía instituciones similares a las de Inglaterra en el momento de la revolución industrial. No obstante, había diferencias pequeñas pero importantes entre Inglaterra y el resto de los países, y por esa razón la revolución industrial se dio en Inglaterra y no en Francia. Esta revolución creó una situación completamente nueva y varios retos considerablemente distintos para los regímenes europeos, lo que a su vez generó nuevos conflictos que culminaron en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue otra coyuntura crítica que condujo a las instituciones de Europa Occidental a converger con las de Inglaterra, mientras que Europa Oriental divergía cada vez más. El resto del mundo siguió trayectorias institucionales distintas. La colonización europea preparó el camino para la divergencia institucional en América, donde, frente a las instituciones inclusivas desarrolladas en Estados Unidos y Canadá, aparecieron instituciones extractivas en América Latina, lo que explica los modelos de desigualdad que vemos en el continente americano. Las instituciones políticas y económicas extractivas de los conquistadores españoles en Latinoamérica han perdurado, condenando así a gran parte de esta región a la pobreza. Sin embargo, a Argentina y Chile les ha ido mucho mejor que a la mayoría de los países de la región. Había allí pocos pueblos indígenas y escasas riquezas minerales, por lo que los españoles no les prestaron atención y se concentraron en las tierras ocupadas por las civilizaciones azteca, maya e inca. No es ninguna casualidad que la parte más pobre de Argentina sea el noroeste, la única zona del país que estuvo integrada en la economía colonial española. Su pobreza persistente, como legado de las instituciones extractivas, es similar a la que creó la mitad de Potosí en Bolivia y Perú, véase el capítulo 1. África fue la parte del mundo que tuvo instituciones menos capaces de aprovechar las oportunidades que ofreció la revolución industrial. Como mínimo durante los últimos 1000 años, excepto pequeños núcleos y durante periodos de tiempo limitados, África ha quedado rezagada con relación al resto del mundo en tecnología, prosperidad y desarrollo político. Es la parte del mundo en la que los estados centralizados se formaron más tarde y de forma muy frágil. Una vez formados, era probable que fueran tan absolutistas como el Congo y, a menudo, tenían una vida corta, ya que normalmente desaparecían. África comparte esta trayectoria de falta de centralización estatal con países como Afganistán, Haití y Nepal, que tampoco han podido imponer el orden en su territorio y crear algo parecido a la estabilidad para lograr un mínimo de progreso económico. A pesar de encontrarse en partes del mundo muy distintas, Afganistán, Haití y Nepal tienen mucho en común institucionalmente con la mayoría de los países del África subsahariana, por lo que son algunos de los más pobres del mundo hoy en día. La manera en la que las instituciones africanas evolucionaron a su forma extractiva actual ilustra de nuevo el proceso de deriva institucional marcado por coyunturas críticas, pero esta vez a menudo con resultados muy perversos, sobre todo durante la expansión del tráfico de esclavos a través del Atlántico. Al llegar los comerciantes europeos, se crearon nuevas oportunidades económicas para el Reino del Congo. El comercio de larga distancia que transformó a Europa también transformó al Reino del Congo, pero, de nuevo, cobraban importancia las diferencias institucionales iniciales. El absolutismo congoleño pasó de ser una sociedad completamente dominante, con instituciones económicas extractivas, que se limitaba a apropiarse de toda la producción agrícola de sus ciudadanos, a esclavizar en masa a la población y enviarla a los portugueses a cambio de armas y productos de lujo para la élite congoleña. Las diferencias iniciales entre Inglaterra y el Congo supusieron que las oportunidades del nuevo comercio a larga distancia, que crearon una coyuntura crítica para las instituciones políticas plurales en Inglaterra, también eliminaran cualquier esperanza de derrotar al absolutismo en el Congo. En gran parte de África, los beneficios sustanciales procedentes de la esclavitud condujeron no solamente a su intensificación e incluso a derechos de propiedad más inseguros para las personas, sino también a una guerra intensa y a la destrucción de muchas instituciones existentes. Al cabo de pocos siglos, cualquier proceso de centralización estatal había cambiado completamente de sentido y muchos de los estados africanos habían desaparecido. A pesar de que se crearon algunos nuevos y, en ocasiones, potentes, para explotar el tráfico de esclavos, estos estados se basaban en la guerra y el saqueo.
La coyuntura crítica del descubrimiento de América pudo ayudar a Inglaterra a desarrollar instituciones inclusivas, pero hizo que las instituciones de África fueran todavía más extractivas. Aunque el tráfico de esclavos acabara en general después de 1807, el colonialismo europeo posterior no solamente revirtió una modernización económica incipiente en algunas partes del sur y el oeste de África, sino que también eliminó cualquier posibilidad de reforma institucional indígena. Aquello significó que, incluso fuera de áreas como el Congo, Madagascar, Namibia y Tanzania, zonas en las que el saqueo, el caos en masa e incluso el asesinato a gran escala eran la norma, fuera muy poco probable que África cambiara su camino institucional. Aún peor, las estructuras del dominio colonial dejaron a África con un legado institucional más complejo y perjudicial en la década de los 60 que al comienzo del período colonial. El desarrollo de las instituciones políticas y económicas en muchas colonias africanas significó que, en lugar de instaurar una coyuntura crítica para la mejora de sus instituciones, la independencia creó una oportunidad para que los líderes sin escrúpulos consiguieran e intensificaran la extracción que los colonialistas europeos presidieron. Los incentivos políticos que crearon estas estructuras condujeron a un estilo de política que reproducía los modelos históricos de derechos de propiedad inseguros e ineficientes en estados con tendencias absolutistas fuertes que, sin embargo, carecían de cualquier autoridad centralizada sobre sus territorios. La revolución industrial todavía no se ha extendido a África porque dicho continente ha experimentado un largo círculo vicioso de persistencia y recreación de instituciones políticas y económicas extractivas. Botsuana es la excepción. Como veremos en el capítulo 14, en el siglo XIX, el rey Khama, abuelo del primer ministro de Botsuana tras la independencia, Seretse Khama, inició algunos cambios para modernizar las instituciones políticas y económicas de su tribu. Resulta excepcional que dichos cambios no fueran destruidos en el período colonial, y en parte esto fue debido a los inteligentes desafíos que Khama y otros jefes supusieron para la autoridad colonial. Su interacción con la coyuntura crítica que creó la independencia del control colonial sentó las bases para el éxito político y económico de Botsuana. Es otro caso que demuestra la importancia que tienen las pequeñas diferencias históricas. La tendencia a ver los acontecimientos históricos como consecuencias inevitables de fuerzas profundamente arraigadas es real. Aunque hagamos mucho hincapié en cómo la historia de las instituciones económicas y políticas crea círculos viciosos y virtuosos, la casualidad, como hemos destacado en el contexto del desarrollo de las instituciones inglesas, siempre puede ser un factor determinante. Seretse Khama, que estudiaba en Inglaterra en la década de los 40, se enamoró de Ruth Williams, una mujer blanca. Por esta razón, el régimen racista del apartheid de Sudáfrica convenció al gobierno inglés para que le prohibieran entrar en el protectorado, después llamado Bechuanalandia, cuya administración estaba bajo el alto comisionado de Sudáfrica, y él renunció a su reinado. Cuando volvió a dirigir la lucha anticolonial, lo hizo con la intención no de afianzar las instituciones tradicionales, sino de adaptarlas al mundo moderno. Khama era un hombre extraordinario, sin interés por la riqueza personal y entregado a la construcción de su país. La mayor parte de los países africanos no han tenido tanta suerte. Las dos cosas fueron importantes, el desarrollo histórico de las instituciones en Botsuana y los factores circunstanciales que provocaron que fueran construidas en lugar de ser derrocadas o distorsionadas, como sucedió en el resto de África. En el siglo XIX, un absolutismo no muy distinto al de África o Europa Oriental bloqueaba el camino a la industrialización de gran parte de Asia. En China, el Estado era fuertemente absolutista y las ciudades, los comerciantes y los industriales independientes prácticamente no existían o bien eran muy débiles desde el punto de vista político. China fue una gran potencia naval y ya participaba en el comercio a larga distancia siglos antes que los europeos. Sin embargo, se alejó de los océanos justo en el peor momento, cuando los emperadores Ming decidieron, a finales del siglo XIV y principios del XV, que aumentar el comercio a larga distancia y la destrucción creativa que ello podría aportar probablemente amenazaría su control. En la India, la deriva institucional funcionó de una forma distinta y condujo al desarrollo de un sistema de castas hereditario excepcionalmente rígido, que limitaba el funcionamiento de los mercados y la asignación de la mano de obra en las profesiones de una manera más estricta que el orden feudal en la Europa medieval. Además, también apoyó otro tipo de absolutismo bajo los gobernantes mogoles. La mayoría de los países europeos tenían sistemas similares en la Edad Media. Algunos apellidos anglosajones modernos como Baker, panadero, Cooper, tonelero, y Smith, herrero, son descendientes directos de categorías ocupacionales hereditarias.
Los Baker hacían pan, los Cooper hacían toneles y los Smith forjaban metales. Sin embargo, estas categorías nunca fueron tan rígidas como las distinciones de castas indias y fueron perdiendo el significado como elemento para predecir la profesión de una persona. Los comerciantes indios comerciaban a través del Océano Índico y se desarrollaba una gran industria textil, pero el sistema de castas y el absolutismo mogol impidieron el desarrollo de instituciones económicas inclusivas en la India. En el siglo XIX, la situación era incluso menos propicia para la industrialización dado que la India pasó a ser una colonia extractiva de los ingleses. China nunca fue formalmente colonizada por una potencia europea, pero después de que los ingleses derrotaran a los chinos en las guerras del opio entre 1839 y 1842, y de nuevo entre 1856 y 1860, tuvo que firmar varios tratados humillantes y permitir la entrada de exportaciones europeas. China, como la India y otros países, no aprovechó las oportunidades comerciales e industriales. Asia, excepto Japón, quedó rezagada mientras que Europa occidental salía adelante. El camino del desarrollo institucional que trazó Japón en el siglo XIX ilustra de nuevo la interacción entre coyunturas críticas y pequeñas diferencias creadas por la deriva institucional. Japón, como China, estaba bajo el dominio absolutista. La familia Tokugawa se hizo con el poder en 1600 y gobernó con un sistema feudal que también prohibía el comercio internacional. Japón asimismo se enfrentó a una coyuntura crítica provocada por la intervención occidental cuando 4 buques de guerra estadounidenses, dirigidos por Matthew C. Perry, entraron en la bahía de Edo en julio de 1853 y exigieron concesiones comerciales similares a las que había obtenido Inglaterra de los chinos en las guerras del opio. Sin embargo, esta coyuntura crítica se desarrolló de una forma muy distinta en Japón. A pesar de su proximidad y de las frecuentes interacciones, en el siglo XIX, China y Japón ya se habían distanciado institucionalmente. El dominio Tokugawa en Japón era absolutista y extractivo, pero ejercía un control frágil sobre los líderes de los otros grandes dominios feudales y podía ser cuestionado. Por el contrario, y aunque hubiera rebeliones de campesinos y conflictos civiles, el absolutismo de China era más fuerte, la oposición estaba menos organizada y tenía menos autonomía. No había equivalentes de los líderes de los otros dominios en China que pudieran cuestionar el dominio absolutista del emperador y marcar un camino institucional alternativo. Esta diferencia institucional, en muchos aspectos pequeña de acuerdo con las diferencias existentes entre China y Japón y Europa occidental, tuvo consecuencias decisivas durante la crítica coyuntura que se produjo por la contundente llegada de ingleses y norteamericanos. China continuó su camino absolutista después de las guerras del opio, mientras que la amenaza estadounidense fortaleció la oposición al dominio Tokugawa en Japón y condujo al país a una revolución, la restauración Meiji, como veremos en el capítulo 10. Esta revolución política japonesa permitió que hubiera más instituciones políticas inclusivas y muchas más instituciones económicas inclusivas que desarrollar y sentó las bases para el rápido desarrollo japonés posterior, mientras China languidecía bajo el absolutismo. La forma de reaccionar de Japón ante la amenaza de los buques de guerra estadounidenses fue empezar un proceso de transformación institucional fundamental, lo que nos ayuda a entender otro aspecto de la situación en la que nos encontramos: las transiciones del estancamiento al rápido crecimiento. Corea del Sur, Taiwán y finalmente China lograron un ritmo de crecimiento económico de vértigo a partir de la Segunda Guerra Mundial por una vía similar a la de Japón. En cada uno de estos casos, este desarrollo económico fue precedido por cambios históricos en las instituciones económicas de estos países, aunque no siempre en sus instituciones políticas, como deja claro el ejemplo chino. También existe una relación con la lógica de cómo los episodios del rápido desarrollo económico llegaron a un fin abrupto e involucionaron. Del mismo modo que los pasos decisivos hacia las instituciones económicas inclusivas pueden iniciar un rápido desarrollo económico, un cambio radical respecto a las instituciones inclusivas puede conducir al estancamiento económico. Sin embargo, es más frecuente que el colapso del rápido desarrollo económico sea consecuencia de que el crecimiento bajo instituciones extractivas haya llegado a su fin, como fue el caso de Argentina o la Unión Soviética. Como hemos visto, esto puede suceder debido a luchas internas por el botín de la extracción, lo que conduciría al colapso del régimen, o por la falta inherente de innovación y destrucción creativa bajo instituciones extractivas que ponen límites al desarrollo sostenido. En el siguiente capítulo, se analizará en detalle cómo los soviéticos toparon seriamente con estos límites.
Si las instituciones políticas y económicas de América Latina durante los últimos 500 años estuvieron marcadas por el colonialismo español, las de Oriente Próximo lo estuvieron por el colonialismo otomano. En 1453, los otomanos, bajo el sultán Mehmed II, tomaron Constantinopla y la convirtieron en su capital. Durante el resto del siglo, conquistaron gran parte de los Balcanes y la mayor parte del resto de Turquía. En la primera mitad del siglo XVI, el dominio otomano se extendió por todo Oriente Próximo y el norte de África. En 1566, tras la muerte del sultán Solimán I, conocido como el Magnífico, su imperio se extendía desde Túnez en el este, pasando por Egipto, hasta llegar a la Meca en la península arábiga y hasta lo que actualmente es Irak. El Estado otomano era absolutista, el sultán rendía cuentas a pocas personas y no compartía el poder con nadie. Las instituciones económicas que imponían los otomanos eran muy extractivas. No existía la propiedad privada de la tierra, ya que toda pertenecía formalmente al Estado. Los impuestos sobre la tierra y la producción agrícola, junto con los botines de guerra, eran la principal fuente de ingresos del gobierno. Sin embargo, el Estado otomano no dominaba Oriente Próximo de la misma forma que podía dominar su núcleo tradicional, Anatolia, ni hasta el punto en que el Estado español dominaba la sociedad latinoamericana. El Estado otomano era cuestionado continuamente por los beduinos y otros poderes tribales de la península arábiga. Carecía de suficiente poder para imponer un orden estable en gran parte de Oriente Próximo, y de capacidad administrativa para recaudar impuestos, así que encargaba esta función a terceros, vendiéndoles el derecho a recaudar impuestos, actividad que podían ejercer de la forma que considerasen más oportuna. Así que aquellos campesinos que cobraban impuestos se hicieron autónomos y poderosos. Los impuestos en los territorios de Oriente Próximo llegaron a ser muy altos, de 1 a 2 tercios de lo que produjeran los campesinos, y gran parte de ellos se los quedaban los cobradores de impuestos. Como el Estado otomano no fijó un orden estable en estas áreas, no estaban garantizados los derechos de propiedad, y reinaba un caos dominado por bandidos y en el que los distintos grupos armados rivalizaban por el control local. Por ejemplo, en Palestina, la situación era tan extrema que, a finales del siglo XVI, los campesinos abandonaron la tierra más fértil y se trasladaron a zonas montañosas para conseguir una mayor protección frente a los bandidos. Las instituciones económicas extractivas de las zonas urbanas del Imperio Otomano no eran menos sofocantes. El comercio estaba bajo control estatal y las profesiones, estrictamente reguladas por gremios y monopolios. Así pues, durante la Revolución Industrial, las instituciones económicas de Oriente Próximo eran extractivas y la zona experimentó un estancamiento económico. A partir de la década de 1840, los otomanos intentaron reformar las instituciones, revocaron los impuestos agrarios y consiguieron controlar algunos grupos autónomos. Sin embargo, el absolutismo persistió hasta la Primera Guerra Mundial y los esfuerzos por lograr una reforma fueron frustrados por el temor habitual de la élite dirigente a la destrucción creativa y a perder sus privilegios económicos y políticos. Mientras los reformadores otomanos hablaban de introducir derechos de propiedad privada en la tierra para aumentar la productividad agrícola, persistía el statu quo debido al deseo de recaudar impuestos y controlar la política. A partir de 1918, se puso fin a la colonización otomana y empezó la colonización europea. Cuando acabó el control europeo, se produjo la misma dinámica que vimos en el África subsahariana, cuando las élites independientes se apoderaron de las instituciones coloniales extractivas. En algunos casos, como en la monarquía de Jordania, estas élites eran creaciones directas de los poderes coloniales, lo que también sucedía con frecuencia en África, como veremos. Los niveles de renta de los países de Oriente Próximo, que hoy día no tienen petróleo, son similares a los de los países pobres de América Latina. No sufrieron los efectos de fuerzas tan empobrecedoras como el tráfico de esclavos, y se beneficiaron durante un periodo más largo de los flujos de tecnología europea. En la Edad Media, Oriente Próximo era una parte relativamente avanzada del mundo desde el punto de vista económico. Hoy en día, no es tan pobre como África, pero la mayor parte de su población todavía vive en la pobreza. Hemos visto que ni las teorías basadas en la geografía, ni en la cultura ni en la ignorancia, ayudan a explicar la situación en la que estamos inmersos. No proporcionan una justificación satisfactoria de los principales patrones de la desigualdad mundial. El hecho de que el proceso de divergencia económica empezara con la revolución industrial en Inglaterra durante los siglos XVIII y XVI y se extendiera después a Europa occidental y a las colonias europeas. La persistente divergencia entre distintas partes de América.
la pobreza de África o Oriente Próximo, la diferencia entre Europa Oriental y Occidental, las transiciones desde el estancamiento hasta el desarrollo económico, y el fin, en ocasiones, abrupto, de los impulsos de crecimiento. Sin embargo, nuestra teoría institucional sí que lo explica. En los capítulos restantes, analizaremos con mayor detalle cómo funciona esta teoría institucional e ilustraremos la amplia gama de fenómenos que puede explicar, desde el origen de la revolución neolítica hasta el desmoronamiento de varias civilizaciones, ya fuera por los límites intrínsecos al crecimiento impuestos por las propias instituciones extractivas o por los pasos limitados que se dieron para conseguir el cambio a la inclusividad. Conoceremos cómo y por qué se dieron los pasos decisivos hacia instituciones políticas inclusivas durante la Revolución Gloriosa en Inglaterra. Veremos más específicamente lo siguiente: cómo aparecieron las instituciones inclusivas a partir de la interacción entre la coyuntura crítica creada por el comercio atlántico y la naturaleza de las instituciones inglesas preexistentes. Cómo persistieron esas instituciones y cómo cobraron fuerza para sentar las bases para la revolución industrial, gracias, en parte, al círculo virtuoso y, en parte, a afortunados cambios de contingencia. ¿Cuántos regímenes que gobiernan con instituciones absolutistas y extractivas rechazaron firmemente la expansión de nuevas tecnologías desencadenadas por la revolución industrial? Cómo los propios europeos acabaron con la posibilidad de crecimiento económico en muchas partes del mundo que conquistaron. Cómo el círculo vicioso y la ley de hierro de la oligarquía han creado una potente tendencia para que persistan las instituciones extractivas y, así, las zonas en las que la revolución industrial no se extendió originalmente continúan siendo relativamente pobres. Porque la revolución industrial y otras nuevas tecnologías no se han ampliado y es poco probable que lo hagan en lugares del mundo en los que no se ha logrado un mínimo grado de centralización del Estado. Nuestro análisis también mostrará que determinadas áreas que consiguieron transformar sus instituciones en una dirección más inclusiva, como Francia o Japón, o que impidieron el establecimiento de instituciones extractivas, como Estados Unidos o Australia, eran más receptivas a la extensión de la revolución industrial y se adelantaron a las demás. No siempre fue un proceso exento de problemas y, como en Inglaterra, en el camino se superaron muchos retos a las instituciones inclusivas gracias a la dinámica del círculo virtuoso o bien al devenir circunstancial de la historia. Por último, también analizaremos cómo el fracaso actual de los países está fuertemente influido por sus historias institucionales, cómo una parte del asesoramiento en materia política está basado en hipótesis incorrectas y es potencialmente engañoso, y cómo los países todavía pueden controlar coyunturas críticas y romper el molde para reformar sus instituciones y embarcarse en un camino que los conduzca a una mayor prosperidad.